un accidente de coche, pero no fue solamente el detonante el accidente de coche. El detonante fue el accidente de coche y justa la casualidad que hay que reformar, para reformar un estado. Pero es que nos pasó de todo, o sea, la gente dice, oye, qué fácil, no, de fácil nada, disimulamos demasiado bien. O sea, ¿qué paralelo estudio? El nombre. Paralelo, porque nunca buscamos un punto de encuentro. ¿Podemos hablar más de lo de Ikea o no? O sea, No, yo creo que... del periodo de Ikea, por ejemplo, de cuando tirábamos cartones. No. Que Simone. ¿Quién es Simone? Esta persona que está aquí delante tuya. Oye, No, ¿quién es Simone? Que lo pone ahí. ¿Quién es Simone? Sí. Simone venía de Latinoamérica después de 4 años y Simone... ¿Pero de dónde eres tú? Que mucha gente lo pregunta. Yo soy del mundo. Simone dio mucha vuelta antes de llegar a Madrid. Bueno, había estado un año aquí. Cuéntale tu historia de amor con Madrid. Pues yo en Madrid hice mi Erasmus en el 2012. ¿Y salías de fiesta? No creo que venga al caso. Salía mucho de fiesta. Entonces, después de Madrid terminé mis estudios y me fui a Uruguay. Me fui a Sudamérica esencialmente. Después, ¿Con tu pareja? Con mi pareja. Acabé en Uruguay. Esto es importante incrustarlo, que luego piensan que estamos juntos. Claro, cuando dices tu pareja ya sí, exacto, desbloqueas. Exacto. Y nada, y en Uruguay bien. Me abrieron un poco el camino hacia locales comerciales, porque nunca me había planteado, mi sueño siempre ha sido housing social, o sea, un poco más direccionado a la mayoría, menos que a la minoría, pero me acerqué bastante al mundo de retail, en la empresa que trabajaba, y la verdad que me llamó mucho la atención. Estaba en SDM Arquitectos, así que seguirlo también. Y nada, y paralelamente trabajaba como docente universitario. Después de varios años fuera de casa, pues uno decide a veces si seguir aquí toda la vida, estar ahí toda la vida o volver para casa, por lo menos acercarte. Las distancias son muchas, 11.000 kilómetros o 13.000 kilómetros son muchos también, 11.000 kilómetros creo. Y nada, y acabé en el sur de España y a los pocos meses, al mes y medio, 2 meses, me llamaron para trabajar en IKEA. Y es donde te conocí a ti, esencialmente. Entonces tú ya te he comentado todo lo mío, ahora cuéntame lo tuyo. Yo siempre cuento la historia mía de una manera que es que yo estudié arquitectura no por error, sino por herencia prácticamente, pero cuando yo ya estaba estudiando arquitectura me di cuenta de que no era exactamente lo mío. ¿Cómo me di cuenta de que no era exactamente lo mío? Siempre cuento esta anécdota que es, tú sabes que hemos estudiado los dos arquitectura, que en arquitectura hay mucho el ejercicio de diseña casas de una habitación, de 2 habitaciones y de 3 habitaciones de tipo modular, que luego puedas ir repitiendo, etcétera, etcétera, ¿no? El trabajo para construir edificios de manera Tetris o de manera racional para ir con los módulos multiplicando y dividiendo, ¿no? Entonces yo me acuerdo perfectamente desde primero, desde segundo, que me pidieron esos ejercicios, que en Valencia se construye mucho así, o sea, edificio, chalets, pero siempre la misma idea, ¿no? Y yo decía siempre, pero en esta vivienda de 2 habitaciones es con la que yo más contracturaba, pero ¿cómo voy a diseñar una cocina si no sé quién vive? Siempre yo ahí ya sabía que tenía un error conmigo, que era todo el rato preguntarme más el cómo tiene que ser la funcionalidad de una casa, más que si pongo la fachada con esta ventana o esta otra, que me da igual lo de dentro, ¿no? Que un arquitecto se pone mucho a pensar en volumen genérico sobre todo, y muchas veces se carga la funcionalidad de la unidad, por así decirlo, por garantizar, por así decirlo, la estética del todo, ¿no? Entonces, en esta casa, yo siempre cuento esta anécdota a mis alumnas de interiorismo, que es, en esta casa de 2 dormitorios, ¿quién puede vivir? Porque aquí en Madrid, que luego uno flipa, ¿no?, cuando va creciendo y viendo en estas grandes urbes como es Madrid, ¿quién vive en una casa de 2 habitaciones? Pues aquí me he encontrado a familias con 2 hijos en una casa de 2 habitaciones. Entonces, ¿cómo puedo hacer una cocina de una misma casa, de un soltero que tiene una segunda habitación como gimnasio, que de una casa para una familia en cuyo segundo cuarto mete 2 niños? O sea, en todo ese espectro de gente que puede vivir ahí dentro, ¿yo cómo puedo diseñar una cocina X para todos ellos? Pues no puede ser igual. Entonces yo ahí ya me daba cuenta de que lo mío era más lo de dentro y el quién vive, el preguntarme ese, que el conjunto de todo, ¿no? Pero yo estudié arquitectura en Valencia, como bien sabes, Simone. O sea, que esto te hace prohibir, ¿no? Todo esto.
Bueno, más o menos. De pensar la vida Des- del día a día de la gente. Después que salimos los dos en la crisis, tú te fuiste de Europa y yo me fui pues al único lugar donde había trabajo de toda España, que era Madrid, era o Madrid o Londres, literal, o sea, paso 1 y paso 2, pero me quedé en el paso 1 y me vine aquí a Madrid y lo primero que hice es especializarme en interiores, dedicándome al mundo de las reformas, y de ahí me di cuenta de que me interesaba bastante los espacios comerciales, y de ahí hice un posgrado en el IED de diseño de espacios comerciales, que eso me acercó a los mood boards. Y es muy gracioso, como yo ahora cuento, que lo mismo que me inculcó a mí el IED, hoy en día yo se lo devuelvo al IED, ¿no? Pero bueno, de ahí me quedé con la idea o con el objetivo de que quería trabajar para una empresa donde diseñara espacios comerciales, y mi obsesión por entrar al Leroy Merlin o IKEA. Entré primero al Leroy Merlin, me quedé 3 meses, me llamaron de IKEA y dije, ahí os quedáis. Oye, ¿te acuerdas de Ikea el primer día? Yo entré a ¿O cuándo lo IKEA viste? el otro día estuvimos refrescando memoria con Amaya, yo entré a IKEA un febrero de 2017. O sea, y tú entraste en IKEA, Amaya entró en mayo. Sí, ¿quién es Magia? Pues mejor te lo cuento yo. Amaya es una diseñadora gráfica que trabajaba en IKEA Baracaldo desde hacía bastantes años y que decidió por su desarrollo pues dar un paso más y afrontar nuevos retos en Madrid. Allí descubrió a gente maravillosa con la que le encantaba trabajar, pero también descubrió que lo de vivir en Madrid igual no estaba tan hecho para ella. Y tú entraste en Final de diciembre. Final de diciembre, sí. Porque me acuerdo que nada más entrar, al día siguiente, a los 2 días, fue la fiesta de Navidad y te quedaste como diciendo ¿esto Sí, qué bueno, es? obviamos Porque la allí fiesta, obviamos la fiesta. en los corporativos, pues este tipo de animación es para motivar al personal, es muy Bueno, también importante, se ¿no? hace en cualquier empresa. Si es Navidad es una cosa que se hace en toda la empresa. Solo que allí alquilan un Solo local que- para 600 sí, personas, bueno, entonces es o muy más, divertido. pero bueno, al final lo interesante de todo esto no es este momento de unión que se genera, y creo que de una cierta forma todas las empresas deberían tener, ¿no? Yo por eso me acuerdo de este primer día en Ikea, que yo estoy sincero, yo como había estado muchos años dando vueltas por aquí y por allá, en Ikea había estado un día en mi vida, no conocía, yo me contrataron en Ikea, porque normalmente Ikea es el sueño de todo el mundo y atracar en Ikea, y yo había entrado un día en Ikea, primero porque me venía muy lejos de mi casa donde vivía en Italia, en Sudamérica todavía no había llegado, pues lo que ocurrió, que mi experiencia con Ikea era casi nula. A mí más que nada me gustó el reto de enfrentarme a algo diferente. Digamos, había tocado un poco la parte de arquitectura, la parte un poco de interiorismo a gran escala, me faltaba un poco cómo utilizo el diseño de producto dentro de los espacios, en la cotidianidad de la vida de las personas, que era un poco esta parte de entender y la visión comercial que te puede ofrecer Ikea. Nosotros tuvimos la suerte de que entramos una atacada enorme de arquitectos a la vez, y entonces era un departamento en el que convivíamos arquitectos interioristas y gráficos, y yo lo recuerdo como la base, por así decirlo, la esencia de todo lo que hemos montado después, ¿no? Y bueno, obviamente Para mí lo ha mucho sido. viene de esto, ¿no? O sea, mucho conocimiento, por lo menos cómo el público interpreta un espacio. Creo que es fundamental toda la enseñanza que te da IKEA, ¿no? Que puede ser un espacio de la cotidianidad, de la vida cotidiana, o puede ser un espacio comercial o de hostelería. Al final es siempre, ¿no? Esta visión hacia dónde te lleva, ¿no? Hacia cómo interpreto la funcionalidad de los espacios, más allá de un simple asiento, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hicimos migas en IKEA? Cuando llegaste, ¿qué pasó? Vivíamos más o menos cerca y te llevaba en coche, Claro, ¿no? al final es claro, yo venía aquí como nadie en el mundo y me enfrenté a una realidad que no había vivido yo cuando estuve de intercambio, obviamente, y estaba un poco aislado, porque no es lo mismo una ciudad vivirla de estudiante que de trabajador, ¿no? Entonces, bueno, sí, obviamente la cercanía de vivir juntos nos acercó bastante a empezar a desarrollar un espectro más allá del contacto profesional, era más allá un contacto ya que se gestiona un tema personal, porque al final, quiere o no quiere, uno se abre, ¿no? O sea, en el momento que estás fuera del trabajo, puedes hablar un poco del trabajo, pero después uno empieza a abrirse, entonces empieza a conocerte más en profundidad como persona, más que como profesional, ¿no? Y bueno, al final sí, yo creo que el tema de vivir cerca nos ayudó muchísimo en poder estrechar esta relación que luego nos ha llevado a esto, ¿no? Y yo creo que la vida es toda una serie de acontecimientos que te pueden venir de forma casual y no, pero bueno,
yo creo que todo siempre sigue unos patrones que uno por cómo es va siguiendo, ¿no? Entonces también el hecho de estrechar esta relación no es solamente debido a una cercanía, pero que también había algún punto en común, ¿no? O por lo menos algún punto de reflexión en común, quizás no sé si un rechazo o algo, pero esta inquietud, ¿no? Inquietud de tener que demostrar, porque creo que es la parte más, quiero demostrar, entonces, ¿qué hago, no? O sea, y obviamente los espacios se te hacen muy rápidamente chicos, o por lo menos los puestos de trabajo se te acotan bastante rápido, entonces tú tienes que buscar la forma de, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas donde hablábamos? Montamos empresa aquí, empresa allá, no sé, no montamos nada. O sea, que si no fue por una casualidad, nosotros no montamos nada. Bueno, no Nada. sé qué decirte. Yo siempre he soñado con tener una empresa de diseño de restaurantes. Fue una cosa, o sea, tú Lo que fue, montas, lo escucha, que, montamos lo que una- fue esto- la casualidad es el momento, ¿vale? ¿Cómo fue la cosa? Porque queremos hablar más de lo de IKEA o no. O sea, No, yo creo que... del periodo de IKEA, por ejemplo, de cuando tirábamos cartones. No, que IKEA tiene una parte bonita, que es la Muy parte del bonita. conocimiento, o sea, de lo que te pueden enseñar. El día a día, Es muy rutinario. es muy difícil. Pero bueno, para pasar, o sea, el plan de cómo pasó de IKEA, por así decirlo, a empresa, ¿no? Pues fue un proceso muy chulo, pero fue a No, través de el tráfico un El accidente. tráfico de Madrid ayuda bastante. O sea, yo creo que el tráfico de No, a Madrid, ver. discusiones, conversación a lo largo de todos estos viajes, de ir y vuelta al trabajo todos los días, pero sí, más que nada fue... Pero ¿cómo no fue empezó? ¿Cómo empezó, Simo? Empezó No que fue solamente a a través del accidente que tuvimos de coche, ahora lo Sí. contamos, estamos vivos, pero yo por un periodo que estuve de baja, un mes o así, que no estuve más, empecé a cranear mi salida de IKEA. Ahí fue cuando me llamó Juan José. Claro, que no fue solamente, Pero no gracias, fue solamente el accidente. Yo creo que gracias fue a los que me astros llamó ese chico que yo había conocido en el máster del IED de espacios comerciales, me dijo, oye Laura, ¿diseñas conmigo un restaurante? Y le dije, venga, sí, perfecto, pero tengo un chico que es muy creativo, te lo tengo que presentar, se llama Simone. Y ahí fue cuando metí. Qué bueno el nombre que teníamos, ¿no? Concepto al cubo. O sea, ya sabía que iba mal. Concepto al cubo, la basura. O sea, éramos 3, concepto al cubo, no, pero no. A Y al principio iniciamos 3, o sea, Sí, las cosas como son, sí, y nos pero- llamábamos, como decía Simone, concepto al cubo de basura. yo creo mucho, por ejemplo, en la que se alinean los astros, ¿no? En el sentido, se alinearon los astros. En Tuvimos las un accidente- causalidades. No, claro, tuvimos un accidente de coche, pero no fue solamente el detonante el accidente de coche. El detonante fue el accidente de coche y justa la casualidad que hay que reformar, diciamo, para reformar un restaurante. O apoyar un conocido para diseñar una reforma de un restaurante, ¿no? Entonces esto que se van alineando muchas cosas. Y también, obviamente, después está cada uno, ¿no? Si decido salto o cojo este tren o no lo cojo, ¿no? Que al final después te cuenta, ¿no? El tren pasa una vez en la vida. Error. El tren pasa muchas veces en la vida. Lo que sí tienes que tú estar listo para cogerlo. Porque si estás listo para cogerlo, te puede pasar 100 veces, no lo pillarás nunca. Entonces, bueno, ahí fuimos listos en coger este tren, pero fue duro, ¿eh? O sea, ahí con 2 trabajos, trabajar de día que a la noche. ¿Quieres contar un poco del accidente o lo dejamos para ver si No, preguntan yo por creo que un comentarios? accidente- No, yo creo que un accidente cualquiera, un accidente de coche donde... Se accidentó el chocan. coche y nos quedamos sin coche. Vale, no chocan y todo, pero bueno, no es... Siniestro- no es- o sea, yo creo que siniestro lo importante- total. Yo creo que lo importante no es el accidente en sí, sino el hecho de reflexión, ¿no? Te aíslo de tu rutina diaria, de tu... Cuento la marmota, ¿sabes? La marmota escapa, ¿no? De la jaula y puede pensar. Que el que nos chocó se fue las chicas que nos chocaron se fueron a la fuga, pero bueno, eso lo contaremos en otra historia. Que bueno, la historia del accidente. Después de ahí nos pusimos a diseñar Marlín Negro, ¿te acuerdas del restaurante ese? Sí, me acuerdo de Marlinegro, pero bueno... Que era un empezó- restaurante que era mexicano de tacos, que ya me sonaba muy raro, luego que estaba en México lo he entendido mucho mejor, como que se me ha cerrado el círculo y lo he entendido. Sí. O sea, he entendido el concepto ese porque allí se trabaja, ¿vale? En México. Pero bueno, la historia está en que de ahí pasó un periodo que todo el mundo dice, ¿cómo iniciaste? Pues lo más recomendable para iniciar es no quitarte de los ingresos, pues porque hasta que el próximo ingreso o tu próxima idea te dé ingresos va a pasar un tiempo. Entonces, de ahí iniciamos un periodo de aproximadamente unos 6 meses donde compaginamos... Nosotros no queríamos hacer, o sea, esto era nuestro último recurso, ¿sabes? Porque después también, ¿no? Una serie de casualidades, una serie de casualidades. ¿Tú y yo qué hacíamos inicialmente?
¿qué hacíamos? Homestaging. Homestaging. Era una de las líneas de servicios que habíamos pensado. Pero es que nos pasó de todo. O sea, la gente dice, oye, qué fácil. No, de fácil nada, disimulamos demasiado bien. O sea, al principio hicimos... No sé, idolatra, por favor. Al principio diseñamos el logo, nos lo diseñó Amaya. A ver, ¿Vale? antes de llegar al logo pasa mucho. O sea, normalmente Sí, llegamos al concepto logo. al cubo, luego otro nombre, luego para Sí, el a ver, estudio. Imagínate, primero era tener una identidad que te pudiera reflejar una marca. Dice, bueno, Eso yo es. soy alguien, tengo una marca, bueno, lo que sea. Prisma. Amaya, diseñanos el logo. Dime, Laura. Sí, claro, ya les explico yo cómo hicimos el logotipo. En realidad fue un proceso más sencillo de lo que pueda parecer. Teníamos muy claro que debía ser moderno, geométrico y con una línea Bauhaus que determina un poco el estilo de la marca. Llegados a este punto, ya habíamos pensado en que íbamos a introducir el cuadrado como elemento principal, porque al final hace referencia a los espacios que se iban a diseñar. Además, decidimos añadir diferentes elementos como las líneas con sus distintos tamaños y grosores para hacer referencia a los distintos servicios que se iban a ofrecer. Teniendo a Maya, que era nuestro muy buen contacto, diseño gráfico, pues lo que pusimos esto, ¿no? Diseñar un logo porque nosotros siempre conocimos que cada rama del arte tiene que tener su cabida, ¿no? Muchos arquitectos saben hacer todo, obviamente, por suerte. Sí, esto es una frase que hemos dicho luego a gente que ha entrado en la empresa, que no es del mundillo de arquitectura y diseño de interiores, para explicárselo. Seremos de los pocos estudios de España, de estudios de arquitectura de España, que el logo lo haya diseñado un diseñador gráfico. Espero que no, porque espero que se O sea, tampoco la categoría de los diseñadores todos los gráficos. diseñan ellos, porque Sí, ellos son sí, también diseñadores gráficos, A ver, ¿no? nosotros tuvimos un input nuestro, pero bueno, después lo bajó a tierra perfectamente a Maya. Pero bueno, Maya ahí fue como una estrella fugaz. Exacto. Esta Maya que estaba, De ahí andaba. seguimos tirando de conocidos y empezamos un diseño de oficinas a un conocido mío a cambio de que nos diseñara la página web. Sí, me acuerdo. Por eso te digo que nos pasó de todo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que diseñamos las oficinas y no nos diseñaron la página web. Y entonces fue nuestra primera gran decepción. ¿Qué dice Simo? Y llegaron tres, ¿eh? O ¿Tres sea, decepciones? claro, ¿no te acuerdas? Tres Más. decepciones antes de empezar. Después unos amigos que nos encomiendan para diseñar. Espera, una ¿cómo pizzería. solucionamos eso? Que luego la gente dice, ¿cómo lo solucionasteis? Pues Me lo puse hiciste tú, a aprender a diseño web, yo, WordPress. Sí, al final. Al principio era un poco- O sea, Que fueron mis inicios con el marketing. Al Que luego la principio. gente me pregunta, ¿cómo sabes tanto de marketing? Pues a base de palos. es que al principio tú te chocaba la realidad, ¿no? Agradecido de haber estado en Madrid, sin lugar a dudas. De que haber estado en Madrid. ¿Por qué? Porque en Madrid, por suerte, al ser una urbe tan grande, una metrópoli tan grande, no tiene tanta limitación del conozco a aquel, conozco este, conozco el otro. Entonces, que un A poco través del marketing nos el hemos marketing podido... nos abrió la puerta, claro. O sea, que creo que fue la única inversión que tuvimos nosotros, ¿no? Cuando se dice cuánto cuesta o cuánto gastaste a montar una empresa. Sí, ¿sabes por qué siempre recomiendan iniciar con un servicio, lo llaman así en el emprendimiento, ¿no? De alto valor o básicamente donde la entrada sea cero, porque es algo que tú conoces y puedes dar ese servicio. Ujú. Pues porque precisamente por eso, porque tiene coste cero, no es como abrir un e-commerce de, no sé, de tazas. Tienes que invertir en tazas. Cuando yo tenía producto, obviamente tiene una inversión inicial, requiere. O cualquier cosa que necesite una fabricación o necesite un coste para tú generarlo. Está claro. ¿Vale? Entonces por eso siempre te recomiendan empezar con tu coco a ofrecer un servicio. Porque entre comillas no te cuesta nada, aparte del coste de vida, claro. No, bueno, obviamente. Eres joven con ganas de romper y no te cuesta trabajar 15, 16, 17 horas al día, obviamente. O sea, enlazándolo todo el trabajo. Pero bueno, llega un momento que para mí es muy... O sea, ¿no? Que te dicen, uno siempre para ser empresario tiene que tocar el suelo y después volver a despegar, ¿no? Nosotros, a nivel de empresario, no nos pasó todavía este momento de empresario, pero sí al empezar, que podía ser mucho más duro. Porque yo recuerdo 3 noes seguidos, eran estos primeros diseños que estábamos haciendo, que te habían contactado, que tú ibas con toda la emoción, el ímpetu, el desconocimiento, a veces la arrogancia también de ser joven, y a lo que nos llevaron 3 noes. 3 noes, cuando tú estás empezando y estás planteándote dejar un trabajo, pues obviamente es duro. No sé si todos hubiesen seguido, ¿no? Que al final, ya para abajo. Bueno, hemos tenido varios momentos de adiós, me voy. Pero este fue para mí
Otros más duros, en mi opinión, porque ahí por lo menos la ilusión te mantenía. Bueno, ahí nos hemos ido manteniendo. Sí, Pero me acuerdo, ¿vale? Porque que luego lo comentamos, porque el diseño gráfico, y ahora vamos un poco a las entidades un poco de nuestra empresa, ¿no? Pero cuando empezamos, yo me acuerdo que en la primera oficina hicimos todo nosotros, el diseño gráfico, la arquitectura, el interiorismo, todo nosotros. Tardamos tanto en implementar la marca, eran unas oficinas, ¿no? En implementar la marca en el espacio, o sea, tardamos tanto que dijimos, o sea, necesitamos un diseñador gráfico. Y sí, porque al final normalmente, o sea, si nos hubiésemos enfrentado quizá a un restaurante, quizá no lo hubiésemos planteado tanto, la necesidad de un diseñador gráfico, fíjate. Pero al enfrentarte a una oficina donde tú tienes que reflejar siempre, constantemente, la imagen de la marca, los mensajes que transmite la marca, y no es una recepción nada más, es toda la oficina, obviamente con cada espacio que comunica de una forma diferente. Entonces ahí cuando te lo empiezas a plantear, ¿no? Cuando dices, ¿dónde empiezo aquí? Nunca lo he hecho. Que después lo hicimos, obviamente, pero ahí es donde surge la necesidad, ¿no? La necesidad tenemos que poner la pata de diseño gráfico en nuestra empresa. Sí, al final un poco, o sea, sí, para comentar un poco lo que caracteriza, ¿no? Paralelo Studio es tener esas tres, ¿cómo te digo? Ideales. Esos tres artes, ¿vale? Diseño gráfico, interiorismo y arquitectura, unidos, pero siendo respetados. O sea, en todos los proyectos intentamos que haya arquitectos, diseñadores gráficos y interioristas, porque creemos que cada uno de ellos tiene un superpoder, ¿no? Sí, obviamente son miradas diferentes, cada uno aporta una mirada complementaria, ¿no? Entonces, el punto de vista se hace la cosa mucho más jugosa, mucho más potente. Pero sí, yo me acuerdo, ¿no? ¿Y a dónde acabamos? Y dice, bueno, el diseñador gráfico, pin. ¿Quién diseñó el logo? Pin. Y ahí pasamos a un periodo de compaginar, o sea, colaborar con ella y nuestros primeros proyectos con identidad. Sí, Paralelo Studio. Nosotros ya entonces hemos dejado, y que la verdad que agradecimos de la vida de los primeros dos clientes que nos contrataron. Pues sí. Eva y Leo, Moisés y Fernando. La verdad que tanto por un lado como por el otro, un poco nos dieron este chute de energía, ¿no? Vamos para adelante, vamos a ver qué Y al principio nuestras oficinas eran casa de Simo. Sí, Prácticamente eran casa de Simo, y me acuerdo que nos quedábamos nuestros ordenadores, los que teníamos, y nos quedábamos, éramos, como digo yo, no unos empresarios, éramos unos autoempleados. O sea, hacíamos de todo a todas horas hasta las 12 de la noche. Hablábamos con un cliente a las 8 de la mañana, entregábamos renders dejábamos el ordenador toda la noche para renderizar y poder presentarle a los clientes. Y también, como anécdota, con tu coche espacial especial, que llegábamos a los clientes y aparcábamos 3 calles más atrás. Sí, porque al final te dices siempre, no, la imagen. Teníamos muchos prejuicios. A ser viejo, obviamente no. Y teníamos muchos prejuicios de que al ser jóvenes no nos iban a contratar, ¿no? Bueno, luego lo conseguimos convertir en una fortaleza con el tiempo, ¿no? La primera impresión que tú das a un cliente sin abrir la boca y dices, son jóvenes, no sé si son capacitados. Sobre todo con un trabajo como es el de arquitecto, ¿no? Yo me imagino que alguien venga hoy en día de especialista e-commerce y vale al revés, ¿no? Más un joven que un mayor. Pero en el tema de arquitectura y licencias y todo el tema de comercial, pues siempre nos miraban como diciendo, ¿y tú me vas a hacer la reforma de mi local? Y nosotros teníamos que ir con toda la confianza, ¿no? Porque si hemos agradecido a los 2 primeros clientes, a mí también me gustaría agradecer, porque ahora hablamos de cómo pasamos de un estudio de arquitectura a una empresa, ¿no? Porque ¿quién tengo que agradecer que nos ha enseñado, al menos a mí, muchas cosas de empresaria, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿cómo sois una empresa? Pues primero que nada, diciendo adiós a tu profesión de verdad, que es en este caso la arquitectura y el interiorismo, en mi caso. Y entonces, o sea, mucha gente no quiere irse y cogerse la chaqueta de empresario o empresaria porque obviamente le gusta más hacer lo que saben hacer o lo que les gusta hacer. Entonces, que a uno le guste hacerse su hobby no quiere decir efectivamente que vaya a vivir de su hobby, ¿no? Tiene que hacer ese paso, por así decirlo, si quiere llegar a ser empresario. Otra cosa es que quiera seguir como autoempleado toda la vida,
Pero, ¿sabes a quién me gustaría agradecer? A Hiraldo, o sea, a nuestros amigos ingenieros, ¿no? Hiraldo y a David, que a mí, por lo menos, me enseñaron tanto de cómo tener unos procesos, una empresa, y lo hicieron de forma gratuita. Siempre hemos dicho que tenemos que invitar a Hiraldo a una comida algún día, porque gracias a él, pues, o sea, a ellos dos, yo he hecho mucho el chip a sus encuentros, sus cervezas, sus... Y de forma totalmente gratuita, porque estamos hablando de dos amigos nuestros, muy cercanos, pero tienen esta mentalidad más ingenieril, más de empresa, más de procesos, más de entregables y todas estas cosas que nos fueron enseñando. Y yo a raíz de esa parte, investigar del marketing y tal, pues me he convertido en la empresaria que soy hoy en día, ¿no? Que es un proceso, no es de cero a... O sea, no voy a ser el mes que viene empresaria y tal, sino que es un proceso de poco a poco. Y tiene ¿no? que estar dispuesto, ¿no? Porque al final también la lógica común es el empresario dueño de su tiempo. Que es verdad, ¿eh? De un punto de vista, o sea, es verdad, el empresario es dueño de su tiempo, pero muchas veces se asocia al ser empresario con ganancia y tiempo libre. Error, porque al final tú, si quieres ser Ganancia alguien, y tiempo libre. ganancia de tiempo libre. O sea, tú ganas tiempo libre siendo empresario. Esta es la lógica común ¿Sí? que hay en línea que sí. O sea, tú seas empresario, hace uno de trabajar. Yo creo que la gente se piensa empresario gana un montón de pasta. Y tiene el tiempo que tiene. Y tiene todo el tiempo libre del mundo. No creo, ¿sí? Sí, cuando tú hablas de tiempo, tú puedes tener tu tiempo de organizar. Bueno, ya hemos discutido Y muchas esto veces llega que en también. España, o sea, no es, por así decirlo, es como si estuviéramos en una, no sé, en un océano y tú eres un tigre. O sea, el ecosistema no está hecho para ti. En España no está el ecosistema para empresarios. O sea, la vida no está fácil. La cultura está mucho más hecha, como le decía yo a mi cuñada el otro día, o sea, aquí en el cielo tienes al funcionario y en el infierno tienes al empresario. Por ejemplo, en Estados Unidos tú tienes al revés. ¿Me explico? O sea, que el que no hace nada con su vida está muy mal visto y el que está mejor visto es el que tiene un empresario, pero más que empresario, porque a mí me gusta llamar generadores de empleo, a mí. Esta que estoy aquí. ¿Para ti qué diferencia un autoempleado, que en España hay muchos estudios de arquitectura con autoempleados, no con empresarios, ojo? ¿Qué diferencia un autoempleado de un empresario para ti? La palabra te lo está diciendo, o sea... Pero para mí es generador de empleo. Generador de empleo. Tu riqueza, claro, tú te generas tu riqueza a través de tu sudor. Única y exclusivamente. El otro, tú generas mejoría de tu estatus social, de tu vida, de tu día a día, de tu sentimiento personal a través de tu trabajo, pero más allá de la coordinación entre varios, y al mismo tiempo lo que estás haciendo es genera aportación al sistema público. Claro, o sea, porque la diferencia es, uno generan empleos y otro no lo generan. O sea, básicamente. Pero, porque yo siempre digo, no solo, ahora hablaremos de cómo hemos crecido las líneas, ¿no? Pero yo siempre digo que nosotros no solo damos trabajo a los empleados que tenemos, que vamos, súper orgullosa, sino a todos los proveedores y sus familias que trabajan para nosotros, o sea, pues los albañiles, los electricistas, todo, o sea, y las familias que viven gracias a, o sea, para el estudio es una cosa... Y gracias a ellos también somos lo que somos. Claro, por eso, o sea, es súper gratificante, y gracias a toda la gente que se ha unido al barco, a la locura, a la idea... No contratado, terciarizado, que sí. Por eso. Y bueno, pero bueno, en todo proceso siempre hay bache, ¿no? A mí me gusta que veamos todos los baches, ¿no? Y justo vino el bache de la pandemia, ¿vale? Que la verdad, yo no sé no sé si le hablamos esto alguna vez, pero qué sensación tiene de esto. Yo me lo pasé pipa. Creo que en toda la pandemia, limitación de trabajo y todo, a nosotros no nos afectó casi nada. Bueno, tuvimos mucha suerte porque en esa época no teníamos, estábamos con Amaya solo. Y luego, justo antes de cerrar, nos contrataron 2 diseños. Después, en la pandemia, nos quedamos sin diseños, es decir, 2, cerrapaca y repostería. Claro. Pero lo que me recuerdo es, siempre hemos sido workaholic, esto también, que la gente quiere montar un castillo trabajando 2 horas al día. Nadie te regala nada. O sea, un poco de workaholismo necesitas para emprender. La naturalidad del trabajo. O
Bueno, si tú llámalo naturalidad, pero la cosa es que Ah, ci trabajamos penso sin parar y ci penso sempre obsesivamente. in caso io se Shima, quando le danno el ticket de arquitectura, le dice, pero ¿cómo ha hecho usted que ha ganado este premio? Y con tanto ¿Cuánto esfuerzo? con cuánto esfuerzo, que ha tanto de trabajo usted, porque la cultura japonesa, dice, pero esto es la normalidad. Por lo que te he dicho yo, es la normalidad. Bueno, sí, pero en nuestra mente de japoneses, no de españoles. Pero lo que yo quería Bueno, decir de lo de la bueno, pandemia es que acabamos esos 2 diseños y no sé si te acuerdas que nos pusimos a inventarnos proyectos. O sea, es decir, nos pusimos a diseñar clientes que nos habían dicho que no. Y ahí fue cuando diseñamos Clínica Paido, Ok. ¿vale? Y creo que alguno más. Pero bueno, también Terminamos la identidad de Cerrapá, cosas, por así decirlo, que nadie nos pedía, que nosotros nos pusimos a hacer, de trabajar y trabajar. Y fue ahí cuando encontramos esta zona. Concretamente, cuando nos dejaron en pandemia salir a los parques, ¿te acuerdas? Como si fuéramos... Claro, o sí, sea, sí. a las 8 podías salir al parque, ¿te Sí, acuerdas? más que nada sí fue este momento, no, como todo. Todos los momentos negativos son para mal, no, son para bien. Son para bien, porque de alguna forma tú creces mejor a cambio, lo que sea. Lo que sea. Aquí nosotros, momento negativo de pandemia, todo encerrado, con nuestro poco trabajito. Y con la También oficina en casa de Simo. no abrió la puerta, no abrió la puerta a ya pensar más allá, ¿no? De la pared de mi ventana, de mi casa. Entonces fue cuando, ¿no? Nos recomiendan este sitio, este Fue cuando lo impulsador. encontramos de dar paseos en esos periodos de parque. Ah, verdad, Y otra verdad. vez, cuando ya lo vimos, dijimos, vamos a ir a verlo. Y como teníamos que cruzar un parque, Exacto, que solo nos sí, dejaban sí, salir sí, a sí. parques, fue cuando lo descubrimos y dijimos, está cerrado, pero hay uno de seguridad, pero ya preguntaremos y tal. Exacto, sí, sí. Y bueno, y aquí también agradecido con cómo nos acogieron, Porque para cómo que lo nos sepa la trataron. gente, estamos en un... Estamos en Viaro de Empresa. Un Viaro de Empresa que es un impulsador de joven startup del Ayuntamiento de Madrid. Y la verdad que hay mucho por la ciudad, 7 u 8. Y si alguien tiene la idea de montar su propia empresa, pues es un buen primer punto de apoyo, obviamente, ¿no? Porque no todo el mundo tiene las condiciones que tenemos nosotros para poder trabajar en casa. Hay gente que tiene hijos y quizás no puede trabajar en casa. Correcto. Entonces, este tipo de espacio, esta infraestructura, son aptas a que haya un impulso, ¿no? Hacia el empresario, hacia quien quiere construir su propia startup. Y la verdad que son muy, muy recomendables. Y para entrar tuvimos que hacer, no sé si te acuerdas, Sí, un plan de empresa, que consistía en un plan de marketing. Por suerte teníamos mucho ya recopilado, pero otro tanto que no. Y al principio, para darte el apoyo, pero no te dan la exclusividad de un despacho, te dejan un espacio común que lo llaman coworking y después tienes acceso a unos despachos, como tenemos ahora nosotros, con un tiempo limitado. Me acuerdo que cuando entramos eran 3 años y justo lo cambiaron a 4 y justo el año que viene Se acaba. es cuando se acaba y nos tenemos que mudar. ¿Vale? Que eso va a ser una gran aventura también por nuestra Bueno, cuenta. ya veremos que se cocina. Y bueno, lo de hoy en día, o sea, ¿a qué Y crees bueno, que más es? más que nada, después yo creo que Amaya un poco la que abrió la veda, ¿no? En el momento que pasa toda la parte del COVID, Amaya ya puede ser parte de nuestra empresa fija. Entonces cuando ya Empezamos las contrataciones. cuando empezamos a ver que hay que ir más allá. O sea, igualmente, reduzco mi beneficio, no cobro sueldo, contrato a personas. ¿Por qué? Porque esto me permite poder en futuro yo cobrar este sueldo. Pero hoy en día prefiero gastarlo en el crecimiento de la empresa, personal. Personal pasamos de ser 2, 3, 4, 5. Pero hubieron 2 años que nos quedamos 5 o Sí, 6. 4, 5, 6, sí, ahí. Hasta finales del año pasado que empezamos, sí. programamos un poco un crecimiento. Sí, más que nada también fue un poco gradual, porque, o sea, iba a ser gradual, después fue bastante vertical, ¿no? Porque íbamos a crecer poquito a poco, metimos alguna persona, algún colaborador, que muchos siguen con nosotros, con el objetivo de crecer, ascender profesionalmente en el puesto, generar las cimentaciones para poder ir terminando, ¿no? nuevos profesionales. Ahora mismo tenemos como 3 líneas de servicio que giran en torno a locales comerciales. Hemos ido creciendo muy, digamos, redondeando esta idea, ¿no? Exactamente, sí, en el sentido ofrezco más servicio, ¿no? A este tipo de cliente, que puede ser el mismo o no, pero que siempre van, ¿no? Al mismo punto.
Pues sí, esencialmente fue cuando quizás, cuando llega la segunda línea de negocio, es cuando quizás damos el cambio, ¿no? De autoempleado a empresario. Porque ya no mira única y exclusivamente por lo que sabes hacer, sino rompe tu zona de confort y va a hacer cosas diferentes, cosas que no te plantea, que no te ha planteado en la vida hacer. Entonces cuando quizás, ¿no? Que buscamos esta necesidad de convertir nuestra pequeña empresa en una empresa un poquito más de mayor tamaño, para que también pudieran abarcar nosotros más tema económico y no solamente vincularnos al tema de la reforma, ¿no? De locales comerciales, que es un poco cuando nos empezamos a extender. Sí, la idea de diversificar es por siempre, o sea, la obsesión de nuestro cliente tipo, pero sobre todo de ser más estable en un mercado tan cambiante, ¿no? Entonces, también cómo aportar mayor valor al mercado, ¿no? Porque al final cuando tú solo, entre comillas, solo haces un interiorismo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes aportar más al mercado? Pues hoy en día yo tengo como ese sueño áurico de que estamos cambiando el urbanismo de los barrios, ¿vale? No a nivel gran escala, de los barrios del siglo XXI, o dicho de otra manera, locales que hoy en día están en desuso, pues cómo darles nueva vida o cómo darles más salida, cómo servir para esa persona que vive en ese barrio, que hoy en día a lo mejor ya no se necesitan tantos negocios locales de venta al público directa, pero sí se necesita más vivienda, pero sí se necesita... Entonces, cómo hemos ido creciendo a nivel de todos los tipos de proyectos que abarcamos, pero siempre girando sobre locales comerciales, ¿no? Y a ver qué se nos depara en el futuro, ¿no? Sí. No nos falta algún restaurante. Seguramente algún día, No, bueno, pero yo creo que nos apuntamos a un bombardeo nosotros. Sí, yo creo que lo interesante es ya empezar un poco, ¿no? A este tipo, ¿no? De conversaciones tenemos tú y yo es para un poco empezar a dar herramientas para que todo el mundo pueda, ¿no? Una pregunta que siempre también me hacen, o sea, con o sin socios, ¿qué dirías tú? Porque yo creo que para mí la clave es acordar, o sea, llegar a un acuerdo en temas muy graves, muy claves, y uno de ellos es el dinero. Pero no el dinero en el sentido de cuánto dinero quiero ganar ni nada de eso, sino de no tener esa avaricia los primeros años. Yo creo que también es una cosa que nadie te enseña, o sea, todo el mundo piensa que empresario hace mucho dinero con el bolsillo, no es así, o sea, que no es así, o sea, porque se está enseñando mal la forma de ser empresario. Pero porque eso no es empresario, es autoempleado. Gano 10, me quedo 5 para ti, 5 para mí. Pero eso es autoempleo. Sí, pero porque la definición de empresa... Pero tú tienes un problema, ¿cómo haces? ¿Vuelves a sacarlo de tu bolsillo? Claro, pero la definición de empresa para mí, una vez más, es... Nosotros somos empleados de la empresa. Sí. Nosotros somos empleados de la empresa. O sea, hay un dinero, es la empresa. O sea, tú tienes un sueldo. Claramente. Pero no estás sacando, como dice, de tu bolsa chica, ¿no? Este que sigo mucho por redes, no estás sacando para tus gastos, no. Tienes un sueldo como uno más. Sí, con esto vive, exactamente, es así. O sea... Pero bueno, si tú con quien hablas, yo tengo muchos amigos que trabajan de forma independiente, no sé si son empresarios o autoempleados, tampoco sabría decir. Tengo una duda, ¿ganáis lo mismo? Sí. No, pero que bastantes sí. meses, o sea, que la gente, o sea, yo creo que la avaricia es lo primero que te tienes que quitar, Sí. pero otra cosa para los socios, o sea, hablando ya en franqueza, Simón, es respetar al otro como si fuera tu pareja, o sea, que nosotros no somos pareja ni nada, pero yo creo que un punto que nos ha llevado hasta aquí es porque yo siempre digo, a por allí hay que ir, y Simo me balancea perfecto. Y dice, espera un segundo que pongamos los pies en la tierra. Si tú tienes a dos locos, ¡ña! Y si tú tienes a dos pies en la tierra, ¡me! Entonces yo creo que hacemos ahí buen balance tú y yo, ¿no? Porque yo necesito tu parte y tú necesitas mi yo creo que parte. es muy relacionado con el tema económico, ¿no? De autoempleado a empresario, es muy claro. O sea, el autoempleado topa el bolsillo. Si nosotros hemos dicho que este tema, o sea, si lo hubiésemos visto con un carácter extremadamente subjetivo, no estaríamos donde estamos ahora. Por suerte siempre lo abarcamos de un punto de vista objetivo, ¿no? Tú mirabas hacia el bienestar de la empresa, hacia el bienestar de la empresa, hacia el bienestar de la empresa. Entonces al final que ocurren discusiones, ocurren puntos de desacuerdo, al final tú tienes que mirar siempre el foco. El foco es la empresa, independientemente como esté Laura o independientemente como esté Simone. El foco es la empresa, punto.
Si tú tienes claro esto, tienes claro un tema económico, lo tienes claro un tema decisional, lo tienes claro en un tema emocional. Y para que la gente se haga una idea, la empresa sería como literal, como una persona, en el sentido en el que hay una fase en la que el bebé que necesita comer bastante. ¿Nosotros dónde estaríamos en esa fase? No, eso es así, estaríamos adolescentes, ¿no? Sí, digamos, está en una fase de 14, adolescencia cuando ya 14, 15 años tendría el empezamos bebé. a salir de casa, ¿no? No es que tenga la empresa esos años, me Empezamos refiero. a salir de casa porque al final hoy en día cuando tú dices, ahora empiezo a poner la cabeza afuera, ¿no? Empiezo a salir de casa, empiezo a, ya me empiezan a reconocer el nombre, ¿no? Que es lo O sea, importante. empieza el ser humano, ese que has creado, a poder vivir sin ti. Esa es la cosa, ¿no? Como concepto. Exactamente. ¿Vale? Ya no necesita que le Sí, cambien no. los pañales. Hoy en día agradecemos a la gente que está con nosotros, que nos ayuda, ¿no? A aprender este camino. Correcto. Este recorrido, ¿no? Oye, ¿por qué Paralelo Estudio, el nombre? Paralelo, porque nunca buscamos un punto de encuentro, Lucho. A ver, el nombre, paralelo, o sea, el nombre necesitamos un que nombre. se le ocurrió a Laura, tu chica, o sea, fue buenísimo porque Necesitamos un nombre que tuviera que ver con el diseño. Co- Ok. o sea, lo que queríamos es que la gente, solo con ver el nombre, se hiciera la idea de que era eso, ¿no? No meter lo clásico, me acuerdo que decíamos, Camiletti y Andreu arquitectos. No, por favor, no tener que meter No, arquitectos porque para además- que se además entendiera. Nosotros no hacemos arquitectura. Nosotros no. Entonces, quizá esto un poco, ¿no? El apodo tiene fuerte cuando haces arquitectura, cuando haces interiorismo, era más un nombre más comercial, no solo apellido. Y nada, era el nombre. Buscamos un nombre, una palabra que tenga que ver con el mundo del diseño, pero al mismo tiempo buscamos que este mundo del diseño vaya asociado con los clientes, con nuestro foco final, los clientes. Entonces la palabra paralelo, estudio, pues podría ser estudio, laboratorio, puede ser cualquier nombre parecido que incluyera un poco el concepto de un laboratorio creativo, ¿no? En un espacio creativo. Ok, podríamos llamarlo paralelo espacio, no sé. Pero la palabra que es importante para mí es paralelo en cuanto toda la tesitura que después se le quieren dar, ¿no? Además de ser dos líneas que nunca se encuentran. 1 y 2. Y después el tema de nosotros y el cliente, ¿no? Siempre este camino en paralelo, siempre esta relación en paralelo, siempre en conjunto. Sí, Y creo porque que siempre esto- nuestra obsesión ha sido ayudar al cliente en su aventura de emprender también, de montar un local comercial, de montar un espacio donde el diseño interiores y el diseño gráfico tuviera su importancia. Exacto. Y al final, bueno, ahora el nombre un poco no es nuestro lema, otra cosa. Bueno, ¿y hacia dónde vamos y por qué la docencia? Pues hay una cosa que no hemos tocado, es que tú y yo tenemos otra cosa en común, Simón, y es que los dos somos docentes. Sí, y Tú bueno, diste clase en Uruguay, ¿no? Sí, sí, como dije antes, yo fui docente universitario, pero creo que la parte de docencia es un poco a ver qué nosotros podemos aportar, ¿no? O sea, para que, porque yo recuerdo muchas veces cuando se nos daban clases, ¿no? En la universidad siempre iba directo a un objetivo, ¿no? Pero nadie te enseñaba el camino, ¿no? Te decían, no, tienes que diseñar no sé, esta biblioteca, 2000 metros cuadrados de biblioteca, pero no te enseñaba cómo emprender cada paso de esta biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, un poco la necesidad que quizás estamos viendo, ¿no? La gana que tenemos de, yo te estoy hablando de restaurante, pero mi objetivo no es hablarte de restaurante en sí, es hablarte de cómo genero quizás determinada experiencia, pero más que nada es a intentar un poco dar un prisma diferente de ver las enseñanzas. Creo que un poco eso, ¿no? Así que en 2024 se vienen cursos, ¿no? De interiorismos. Se vienen curvas. Curvas. Bueno, vamos Ya a hemos ver. contado spoilers del futuro, los cursos de interiorismo, el cambio de oficinas, ¿qué más? Yo me jubilo. A este paso nos jubilamos. Pero no, sí que nos gustaría un montón, pues en ese lanzamiento de cursos que ya os iremos contando, pero que nos deis totalmente feedback, Sí, porque feedback, lo que que queremos también con este prisma es, una vez más, romper con la enseñanza de interiorismo y arquitectura, ¿no? Sí, más que nada dar, aunque sean conocimientos más acotados y no tan genéricos, pero que puedan servir de verdad a la persona. Ser prácticos de verdad, sí. Exacto. Así que Entonces- cualquier recomendación, yo creo que bienvenida es. Pues sí, pues si estás escuchando este podcast y te gustaría que los cursos fueran de alguna cosa, pues lo puedes escribir, porque nosotros sí que tenemos cosas ideadas, pero nada mejor como los feedback de la Sí, gente. seguramente, porque está más
está más cercano a lo que necesita una persona, porque tú lo puedes ver siempre muy de arriba en relación con tu extensión, con tu profesión, pero... Oye, pronto te vamos a ver haciendo pizza, ¿no? ¿Cómo llevas eso de salir de tu zona de confort? Pues nada, estoy pensando en montar una pizzería, al paralelo y toda la historia para el demás, y local.com y todo, y para Brand Construction, y me dedicaré a hacer la bámbola. Que al final no hemos dicho cuántos empleados tenemos ahora, ¿no? Pero no lo quieres decir, unos 30 colaboradores. Unos 30, pero tampoco. Y nada, pues bueno, yo creo que si os gustado este podcast, me gustaría que estén nosotros aquí hablando hasta la noche. ¿Dónde se suscriben? Pues suscribirse aquí abajo, me gusta aquí abajo. Y nada, espero que os haya gustado. Bueno, hasta el próximo, ¿no? Hasta la próxima, seguramente. A ver si hablamos, Venga, un a ver si placer. hablamos más de otras cosas. Un placer, amigo. Bueno, socia, pórtate bien.